Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Estimados amigos del programa Imago Mundi de Canal 2 de San Antonio y de las Crónicas del Domingo a través de Chilena FM, sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio que hacemos en conjunto con la Universidad de Chile, su Facultad de Ciencias. Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Caresa Boto Maján, quien es profesora titular precisamente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ella en su área de investigación se dedica a la ecología de interacciones y en la línea de investigación lo que ella estudia son el tema de los parásitos, pero más bien relacionado con la enfermedad del mal de Chagas, que es transmitido precisamente por la vinchuca, que es el tema del cual vamos a conversar durante este espacio. ¿Qué tal, doctora Boto? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí acompañándolos a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero que nada, siempre cuando nosotros partimos con nuestro programa, precisamente a nuestras invitadas les pedimos que nos cuenten un poco acerca de su experiencia profesional, quiénes son, en qué áreas se desempeñan, porque así obviamente vamos conociendo mejor cuáles son sus perfiles académicos. Bueno, a ver, les cuento que yo soy licenciada en Ciencias con mención en Biología. Obtuve mi grado académico en la Universidad de Chile, la misma facultad donde trabajo el día de hoy. Así que para mí es un placer haber seguido en la misma casa de estudio y en la misma facultad. Siempre me gustó la zoología, ese era como mi amor principal. Sabía que quería estudiar algo relacionado con los animales, así que licenciatura en biología fue la carrera perfecta. Y luego de salir de la carrera y explorar varias posibilidades, decidí entrar a un programa de posgrado y realicé mi doctorado también en la Universidad de Chile y me dediqué dentro de la biología al área de la ecología y la evolución. Y es lo que desarrollo hasta el día de hoy, focalizando en las interacciones que ocurren entre los parásitos y aquellos animales que son parasitados. Ahora, esta línea de investigación precisamente la que nos habían señalado que usted desarrollaba, ¿qué importancia tiene, qué aplicaciones prácticas tiene estudiar precisamente esta interacción? Bueno, como ya hemos sabido después de este año 2020, los parásitos y los patógenos que provocan enfermedades en los humanos, en el ganado, en los animales de compañía, en plantas, en todo, están en todos lados. Todos estamos expuestos a sufrir los ataques de los parásitos o parásitos patogénicos, ¿verdad? Aquellos que causan enfermedades. Por tanto, saber de la biología, saber la historia natural, partir de la base, aumentando el conocimiento respecto a las interacciones biológicas que los parásitos desarrollan con otros animales, ¿verdad? O plantas, es esencial. O sea, de ahí para arriba, esa es la base de cualquier investigación, al menos en interacciones parásito-hospedero, que es el nombre técnico que se ocupa para aquellos que son parasitados, aquellos animales o seres vivos que son parasitados. Por tanto, en mi caso particular, yo trabajo con la vinchuca, que es un insecto, y este insecto es un insecto hematófago y que en su interior tiene un parásito. Y este parásito es patogénico para el ser humano y provoca la enfermedad de Chagas. Así como les puedo mostrar en la fotografía, es la misma especie, es el mismo tipo, pero de distintas edades, de distintos tamaños. Acá ustedes pueden ver aproximadamente el tamaño, son de 2,5 centímetros. Esta es una especie que no tenemos en Chile, pero que también transmite el parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Bueno, ¿por qué razón, doctora Boto, usted se ha interesado específicamente en estudiar esto de las vinchucas? ¿Por qué le pregunto? A mí me parece todavía que las vinchucas es un problema que no nos afecta demasiado. Lo encuentro incluso como muy de otras partes de América del Sur, sobre todo cuando se habla del mal de Chagas. ¿Está presente en Chile este tema? Absolutamente. En Chile era considerado y es considerado un país endémico de enfermedad de Chagas. Fue un problema importantísimo hasta aproximadamente comienzos de los años 90.
en el cual había mucha infestación de las casas de construcción precaria, por ejemplo, de adobe, con techo de paja, que teníamos en las zonas áridas y semiáridas de nuestro país. Pues estos lugares, con estas características de construcción, eran invadidas e infestadas por lo que se denomina la Triatoma infestans, que es la vinchuca de las casas. Así que las personas, lamentablemente, de las zonas rurales, es una enfermedad asociada a la pobreza, ¿verdad? Eran las que sufrían más. En el año 91, 1991, hay un convenio de los países de América, del sur de América, para controlar a los vectores, en este caso las vinchucas que estaban dentro de las casas, y Chile se declaró libre de transmisión de este parásito en 1999, después de una campaña de fumigación extensiva que fue desde Arica hasta aproximadamente la región de O'Higgins. Y con eso se controló la transmisión dentro de los domicilios. O sea, ¿por qué? Porque se eliminó o se controló la presencia de Triatoma infestans, que es la vinchuca doméstica, dentro de las casas. Sin embargo, los niveles o la incidencia, el número de casos, ¿verdad?, de humanos infectados no ha disminuido como se esperaba por varios motivos. Porque la enfermedad de Chagas también se transmite verticalmente, quiere decir de la madre a los hijos, ¿verdad? Y también porque están los problemas que antiguamente no se hacía tamizaje necesariamente de los bancos de sangre, para ver si algún dador de sangre había dado sangre y que ésta estuviese infectada. También se puede transmitir a través de trasplante de órgano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso ha ido mejorando en el tiempo, pero siguen habiendo año a año casos. En Chile tenemos una incidencia, para que tengan una idea, de 0,7%. Entonces, una prevalencia de 0,7%, o sea, 7 de cada 1000 personas están positivas al Trypanosoma cruzi, que es el agente causante de la enfermedad de Chagas. Y eso equivale a 100.000, 150.000 personas que viven positivas a esta enfermedad, y que están ahora en tratamiento o que muchas de ellas quizás ni siquiera saben que están infectadas. Y el otro problema grande es que hay vinchucas silvestres, que son las cuales yo me he focalizado en estos últimos 20 años. He estado trabajando con las vinchucas silvestres. En Chile tenemos 3 especies de vinchucas silvestres. Voy a tratar de mostrar la foto. Ahí está. Tenemos Chile, ¿verdad? Y acá tenemos, esta es la especie que está aquí, que estoy mostrando con el cursor, es la especie que está en las casas, que ahora está controlada, ¿verdad? Y estas 3 especies que aparecen sobre el mapa de Chile son las especies endémicas chilenas, que solamente están acá en Chile y son del ambiente silvestre. La que está acá, la primera que está en la zona más norte, habita en la costa de la región de Arica y Parinacota, Antofagasta también. Después viene esta otra especie que está muy restringida su distribución, y luego tenemos esta última especie, Mepreia spinolae, que está en toda esta área achurada en color gris. Así que tenemos mucho problema con específicamente con esta vinchuca silvestre, la Mepreia spinolae, y es en la cual yo más he trabajado. Doctora, también nos habla de que las vinchucas se asocian entonces a una enfermedad que se llama el mal de Chagas. ¿Nos puede contar usted exactamente qué es el mal de Chagas? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se manifiesta y cómo afecta al ser humano? Mira, el mal de Chagas es una infección parasitaria provocada por este protozoo, que es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi ingresa a la sangre después que una vinchuca infectada pica a una persona y defeca inmediatamente al lado de la picadura, ¿ya? Entonces el parásito puntualmente está en las heces del insecto, ¿ya? Entonces, una vez que un insecto te picó, te dejó una perforación, defecó al lado de la picada, uno se rasca, porque pican las picaduras a muchas personas, y uno se autoinocula. Ese es el mecanismo principal de transmisión, o uno pasa a llevar las heces infectadas y se pasa las heces infectadas por las mucosas de los ojos, la nariz, la boca, cualquier mucosa expuesta, y también ahí puede encontrar un punto de ingreso al torrente sanguíneo.
el parásito entra a la sangre, viaja por el torrente sanguíneo por todo el cuerpo y lo que ahí pasa es que uno entra en una fase que se llama la primera fase, que es una fase que dura aproximadamente dos meses, entre 4 a 6 semanas, que es la fase aguda, ¿verdad? Y que es muy parecido a los síntomas de una gripe. Entonces muchas personas no se dan cuenta, a menos que hayan visto una vinchuca o hayan visto las heces, que son de color negro, porque como son hematófagos, sus heces son de color negro, que vean las manchitas de heces en la ropa o en las sábanas o donde sea. Y una vez que ha pasado esto, que ha circulado por un buen tiempo el parásito por la sangre, se coloniza algún órgano y tiene preferencia, voy a decirlo entre comillas, por dos tipos de órganos. Uno es por el corazón y el otro es por el sistema digestivo. En el corazón, bueno, puede provocar miocarditis, que no es inmediata, uno puede estar positivo a Trypanosoma cruzi por muchos años y estar en una fase asintomática, o sea, sin síntomas, pero el parásito ha colonizado el corazón, el músculo cardíaco, y empieza a multiplicarse ahí. Forma como unas colonias ahí. Y eso provoca arritmia. Arritmia, el corazón crece, aumenta de tamaño 2, 3 veces el tamaño que debiera tener, y también podría colonizar el sistema digestivo. Y hay dos partes del sistema digestivo que tiene predilección. Uno es el esófago, donde causa megaesófago. El esófago crece, se ve aumentado y pierde su capacidad de hacer el trabajo que tiene que hacer al pasar la comida. Y también puede colonizar el colon y lo que genera es megacolon. Un megacolon, el colon crece también y hay problemas serios para poder ir al baño, dentro de otros problemas que genera. También, en una forma menos frecuente, puede colonizar el cerebro y se puede instalar ahí un grupo de parásitos y provocar una pequeña lesión. Así que esas son las patologías más clásicas asociadas. Esta enfermedad no solo causa morbilidad, sino que también mortalidad si es que no es tratada. Y lo otro es que no todas las personas que se infectan van a desarrollar la enfermedad. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Uno puede estar positivo por muchos años y nunca desarrollar la enfermedad. Es como el VIH, en el fondo. Bueno, les recuerdo que estamos a esta hora en el programa Imago Mundi de Canal 2, las crónicas del domingo en Chilena FM, junto a la doctora Caresa Boto Maján, quien es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hoy día hablando de las vinchucas y de la enfermedad que se transmite, que es precisamente el mal de Chagas. Y justamente estábamos conociendo algunas características de esta enfermedad. Pero usted muy bien nos explicaba que esta enfermedad tiene algún tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento que se aplica en estos casos? Sí, la enfermedad tiene un tratamiento, pero depende mucho de en qué momento se detecta la infección en una persona. Si la infección se detecta en la fase aguda o en la fase asintomática, quiere decir en los primeros años de su desarrollo, es altamente probable que si recibe tratamiento, ese tratamiento sea efectivo. Hay un par de drogas que se ocupan para poder eliminar al parásito que está corriendo en el torrente sanguíneo. Una vez que se entra a la fase crónica, que es cuando ya están los síntomas, uno tiene miocarditis, ¿verdad? El corazón crecido, o megacolon, o megaesófago, es más complejo. En el caso del colon se puede operar, ¿verdad? Hay operaciones que se hacen para mejorar la calidad de vida, pero también se puede recibir tratamiento. Muchas veces el tratamiento lo que puede hacer ahí es frenar la evolución de la enfermedad, pero no necesariamente curar a la persona. En este contexto, los países de Argentina y Brasil lideran la investigación en enfermedad de Chagas, en probar drogas, probar distintos tratamientos, aplicar tratamientos en distintas fases de la enfermedad. Y aquí en Chile, bueno, el Ministerio de Salud tiene un programa también dedicado a la enfermedad de Chagas, donde se hace seguimiento de las personas que están infectadas y se les da tratamiento cuando se detecta que hay infección. Y también se hace mucho seguimiento de madres que son positivas a Trypanosoma cruzi, se hace un seguimiento para ver si sus hijos nacen infectados.
Pero ¿alguien se puede curar del mal de Chagas? Depende del momento en que reciba el tratamiento. Si es muy tardío el tratamiento en personas mayores, hay que pensar también que estas drogas que se toman para curar en el fondo o para controlar al parásito también son tóxicas de alguna manera, o sea, son fuertes, son drogas fuertes. Entonces, en algunas personas pueden provocar daños hepáticos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y no todas las personas están preparadas para recibir un tratamiento dependiendo de la edad y de la condición de salud u otras patologías subyacentes. Doctora Boto, ¿cuál es la historia de esta enfermedad del mal de Chagas asociada a las vinchucas en América Latina? Mira, esta enfermedad fue descubierta en 1909, o sea, hace más de 100 años, por el doctor Carlos Chagas, que era un médico e investigador brasileño. En Río de Janeiro trabajaba él, en el Instituto Osvaldo Cruz, que es un instituto pionero en investigación de enfermedades infecciosas, no solamente enfermedades de Chagas, tuberculosis y muchas otras, Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Es un tremendo centro de investigación. Y este investigador fue capaz de descubrir, o sea, sabía que la gente se enfermaba y la gente tenía síntomas y la gente moría. Y este investigador fue capaz de detectar al parásito en su fase sanguínea, cuando estaba circulando por el torrente sanguíneo a través de una muestra y mirar muchas horas al microscopio, y fue capaz de detectar cuál era el vector, porque uno puede detectar, esta persona está enferma y está enferma porque está este parásito circulando en su sangre o está alojado en algún órgano. Pero otra cosa muy distinta es saber cuál es el vector, que al final es lo más importante, porque donde uno puede apuntar es a controlar al vector. Y este investigador, Carlos Chagas, fue capaz de descubrir a los vectores silvestres y los vectores domésticos asociados a la enfermedad. Bueno, sin duda que es preocupante el tema, pero me da aún la impresión, doctora Boto, de que para nosotros el tema de las vinchucas y el mal de Chagas nos parece todavía algo un tanto lejano. ¿Tiene esa percepción usted? ¿En Chile se considera algo lejano? ¿Se considera que algo que no pone en peligro aún la salud en general de nuestro país? Yo creo que sí nos pone en peligro. Nos pone en peligro porque se bajó la guardia un poco, la gente dejó de escuchar en muchos lados acerca de las vinchucas, muchas personas no conocen a las vinchucas, mucha gente que trabaja en el ámbito agrícola, por ejemplo, en la minería, son personas altamente expuestas al acercamiento de estos insectos hematófagos, que obviamente si hay un ser humano cerca que emite CO2, estos insectos se van a acercar, así que hay gente que está muy expuesta, las gentes asociadas a las costas, los algueros, las personas que hacen pesca a pequeña escala, ¿verdad? Están todos expuestos y lamentablemente, como te decía previamente, es gente que no tiene el conocimiento, no puede identificar un insecto de este tipo. Sin embargo, hay gente mayor que vivió con vinchucas cuando era chica, y sabe y ha transmitido esa información a la familia. Entonces también hay en zonas rurales donde uno conoce a gente que dice, no, esta es la vinchuca y esta transmite una enfermedad. Hay que tener cuidado. Entonces, es de las dos cosas. La gente más joven, yo diría que tiende a no conocerla, pero la gente de mediana edad a mayor sí la conoce. Por eso la labor que tratamos de hacer nosotros, al menos desde el laboratorio hacia afuera, es concientizar a las personas y no solamente a la gente de las zonas rurales, sino que también a otros investigadores que se van al campo sin saber que existen las vinchucas y llegan a sus casas con sus mochilas, con sus morrales, donde se les han metido vinchucas, llegan acá a Santiago con vinchucas en los bolsos, donde se promueve la recolonización de casas. O, por ejemplo, nosotros tenemos casos emblemáticos aquí a las afueras de Santiago, camino a Valparaíso, hay un condominio ahí de casas muy caras, y ese condominio está al lado de unos afloramientos rocosos, y al lado de esos afloramientos rocosos, o en esos afloramientos rocosos, está lleno de vinchucas. Entonces están permanentemente invadiendo los domicilios, y es necesario usar mosquitero en las ventanas y tener otras medidas para evitar la colonización de las casas. La vinchuca silvestre actualmente es el problema. Bueno, sin duda que es importante esto, por eso nos gustaría un poco que nos hablase más de las características de la vinchuca, cómo se trasladan, cómo se alimentan, cómo se reproducen
Nos gustaría un poco saber eso también para que aprendamos a conocer e identificar este insecto. Sí, como les mostré la foto donde está previamente, no sé si puedo volver a ponerlas acá. A ver, estas dos vinchucas que están acá en la parte izquierda de la pantalla y sobre el mapa colonizan o viven en las zonas costeras, derechamente en las zonas costeras. Y esta en las zonas costeras y en las de interior, pero no en cualquier lado. Les voy a mostrar unas diapositivas. Este es el tipo de casas que uno puede encontrar con infestación de la vinchuca doméstica o la que está más o menos controlada, ¿ya? Esta es la primera especie, la que está en la zona más norte de nuestro país y la podemos encontrar en este tipo de hábitat, rocas al lado de la playa y en este tipo de viviendas, viviendas muy precarias de personas que hacen recolección de algas o pesca a pequeña escala, ¿ya? Y así las pueden ustedes reconocer en el ambiente silvestre, son de color negro, miden aproximadamente 2 centímetros, ¿verdad? Esta es la hembra y este es el macho. Y se alimentan de cualquier vertebrado, quiere decir aves, mamíferos y reptiles que estén presentes en esta zona. Aquí también aprovechan de alimentarse de perros y gatos que acompañan a los humanos que migran de la ciudad a la costa en ciertas épocas del año para hacer la recolección de algas. La otra especie, aquí la pueden ver también, esta es la hembra y acá hay dos morfos de macho, dos tipos de macho, un macho con alas cortas y un macho con alas largas. Y está asociado principalmente a esta zona, a la zona de donde está el Parque Nacional Pan de Azúcar. Ahí vive esta especie. Y se alimenta de varios tipos de vertebrados, reptiles, pequeños, lagartijas en particular, roedores, humanos, otras especies de roedores y también de algunas aves. Y este es el hábitat donde ustedes la pueden encontrar. Todas son diurnas y la última especie, que es la más preocupante, vean, miren acá, pueden ver que puede llegar hasta tener un 90% de infección, o sea, 9 de cada 10 vinchucas que ustedes encuentren de esta especie, en algunos lugares, pueden estar infectadas con el parásito. Y aquí ustedes pueden ver los 5 estadios de desarrollo, desde chiquitita, cuando recién sale de su huevo, hasta un estadio antes del adulto, y aquí hay todos estos morfos de adulto. Esta es la hembra y hay 3 tipos de macho. Esta especie se alimenta de conejos, de cabras, de reptiles, de aves y de todas estas especies de pequeños mamíferos. Ratones, ratoncitos en todo este lado y de este marsupial, que es la yaca. La otra diapositiva es muy buena, encuentro yo, porque muestra el tipo de hábitats donde podemos encontrar a Mepraya spinolae, desde pequeños asentamientos mineros, ¿verdad? Este es un asentamiento minero en la zona de Inca de Oro, hasta afloramientos rocosos, como es aquí, en la Reserva Nacional Las Chinchillas, Coquimbo también. Esto es tercera región de Atacama, región de Coquimbo. Este es el Parque Nacional La Campana, en la quinta región. Esto es Tiltil y esto también es Tiltil. La vinchuca silvestre también está en los alrededores de las casas. Entonces, por eso es una especie que hay que estudiar, porque invade el domicilio, punto 1, y segundo, está infectada y altamente infectada. Doctora, bueno, ahí nos ha mostrado en todo esto los distintos hábitats, pero ¿qué pasa en las ciudades? Ciudades como Santiago, Valparaíso, San Antonio. ¿Es posible encontrar estos insectos? En la periferia. Ya. Acá lo que te puedo contestar, acá en Santiago, tú puedes encontrar a la salida de Santiago en la ruta 68, en un sector que se llama Ciudad de los Valles, por ejemplo, en los cerros, puedes encontrar, pero esos cerros están asociados a condominios. Y también puedes encontrar en las canteras de colina, ahí también puedes encontrar. En todos los lugares que sean con roca expuesta, podrían haber vinchucas, porque al menos para esta especie que les he mostrado, es el hábitat predilecto. Los afloramientos rocosos, acumulaciones de roca. ¿Y cómo es la vinchuca? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo interactúa? Y por supuesto nos gustaría un poco también saber cuánto viven, cómo se reproducen. Ya, bueno, la vinchuca se reproduce con reproducción sexual, ¿verdad? Pone huevos, una hembra puede poner 100, 150 huevos a lo largo de toda su época reproductiva. En general, en condiciones silvestres, los huevos son puestos a partir de octubre de cada año, ¿verdad? Entre octubre, noviembre, diciembre. De ahí sale una pequeña
vinchuquita, digamos, que mide menos de medio centímetro, y esta tiene que comer, tomar sangre para crecer, desarrollarse y mudar al siguiente estadio. Cambia su exoesqueleto, la cubierta externa. Y al cambiar su exoesqueleto o mudar, cambia al tamaño siguiente. Y tiene 5 tamaños más el adulto. Son 6 en el fondo. Pueden vivir 300 días, 400 días fácilmente porque su desarrollo depende de su frecuencia de alimentación. Las vinchucas silvestres que tenemos en Chile son todas diurnas y prefieren las temperaturas aproximadamente a 25 grados. Entre 25 y 28 grados es su temperatura óptima de crecimiento y sobrevivencia. Pero igual ellas sobreviven a 5 grados Celsius, hasta 30, 35 grados sin ningún problema. O sea, se adaptan a cualquier temperatura y cualquier condición ambiental, por lo que vemos, ¿eh? Prácticamente, y cuando hace mucho frío, lo que hacen en estos afloramientos rocosos se van a las partes más profundas donde la temperatura es mucho más estable. Doctora Boto, ¿y las vinchucas durante toda su vida se alimentan exclusivamente de sangre? Sí, se alimentan de sangre y tienen algunas peculiaridades que las hacen interesantes, pero que son, como te digo, peculiaridades. Por ejemplo, ellas roban sangre. Una vinchuca le puede robar sangre a otra. Lo que se llama, tiene un nombre técnico bien complejo, se llama cleptohematofagia, es robo de sangre. Ya. Y también hacen coprofagia, o sea, las vinchucas más chiquititas pueden comer heces de vinchucas más grandes, lo cual ambos son mecanismos que también favorecen la transmisión del parásito. Claro, pero evidentemente a las vinchucas no les afecta, digamos, el parásito. Se creía que no, pero sí no afecta que se mueran de un día para otro, obviamente, pero sí disminuye. Si uno compara un grupo de vinchucas infectadas con un grupo de vinchucas no infectadas, las infectadas van a tener menor tamaño corporal, van a tener menor peso, eh, y también lo que pasa es que se demora más tiempo en llegar al adulto. Entonces tienen un tiempo de vida más largo porque como depende de la frecuencia de alimentación y lo que hace el parásito cuando está dentro de la vinchuca, también le saca nutrientes a la vinchuca del tracto digestivo, le roba alimento a la vinchuca. Entonces la vinchuca necesita alimentarse más veces para ir creciendo y llegar a la adultez. Bueno, son seguramente a medida que ustedes han ido estudiando el tema de las vinchucas van apareciendo estos nuevos antecedentes que no dejan de sorprender de todas maneras, ¿no? Sí, de hecho el parásito es capaz de modificar la conducta de las vinchucas. Eso fue parte de mi tesis de doctorado. Me interesó saber si el parásito era capaz de modificar la conducta de las vinchucas y si este cambio conductual podía aumentar la probabilidad de transmisión del parásito. Y efectivamente encontré que las vinchucas infectadas picaban más veces a los hospederos, a los mamíferos en este caso, y además defecaban más rápido. Entonces hacen más perforaciones en la piel, ¿verdad?, de los mamíferos, y además defecan más rápido. Por tanto, hay una mayor probabilidad de que ese mamífero que está siendo picado por esa vinchuca infectada se infecte, que si comparamos con una vinchuca que no está infectada y que tiene una conducta de alimentación y de defecación mucho más, muy distinta a ese que está infectado. Bueno, sin duda que los lugares que usted mostró y que mencionó donde podemos encontrar la vinchuca son de fácil acceso para toda la gente. Uno va de campamento, bueno, en esta época no tanto, pero normalmente uno va de campamento, acampa en el lugar, va a la playa a pescar, por lo tanto uno podría perfectamente llevarse algunas vinchucas a la casa, por ejemplo, sin saberlo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Lo importante que uno tiene que, lo primero, yo digo, siempre les digo a las personas, cuando me dicen, oh, qué terrible, nunca más voy a salir de campamento, no, uno no tiene que pensar así, porque uno no deja de salir a acampar porque hay mosquitos, ¿verdad? Y es lo mismo esto, solamente uno que tiene que saber, tiene que conocer al insecto que es peligroso, y eso uno lo puede hacer a través de buscar por internet, ¿verdad? Los nombres de las fotografías de vinchuca, evitar algunos lugares que tienen ciertas características como los afloramientos rocosos o las pircas que separan los predios, son perfectas también para las vinchucas. Y también les gusta mucho vivir en una planta que se llama el chagual o la puya, que no sé si la conocen, pero Sí, acá en la es zona de una... Navidad se da mucho lo que es el chagual, que lo ocupan incluso para hacer ensaladas.
Sí, ahí también les encanta estar en las vinchucas, se ponen en la parte de abajo de los chaguales. Entonces, si uno sabe dónde están, cómo se ven y cualquier insecto que se acerque a uno, uno lo primero que tiene que pensar es que quiere tomar sangre tuya, pues, quiere picarte. Entonces, ningún insecto se va a acercar a menos que tenga un interés de alimentación contigo. Entonces, le digo, es, con esas tres características usted va a ser siempre capaz de identificar una vinchuca. Y lo otro que le digo a la gente que trabaja ya en las zonas agrícolas o en las zonas mineras es siempre ocupar los calcetines por fuera de los pantalones, porque el primer y prácticamente el único punto de ingreso para las personas que caminan o se quedan paradas en un lugar determinado de riesgo es la interfase pantalón-calcetín. Por ahí se meten y te empiezan a picar. Entonces tú bloqueas el lugar de ingreso. Eso. Y tampoco dormir la siesta en este tipo de lugares, ni hacer un asado ahí, no sé. Claro, son varias medidas. Bueno, de todas maneras, el estudio que usted está desarrollando, nos gustaría un poco que nos contase cómo ayuda a prevenir que el mal de Chagas se siga expandiendo y cómo ayuda también a controlar precisamente la población de vinchucas. ¿Cómo está desarrollando estos estudios? ¿Cómo se aplican en en estas partes, digamos? A ver, lo primero, respecto a tu primera pregunta, a nosotros apuntamos no a controlar la enfermedad de Chagas porque no trabajamos con humanos ni la parte médica. Nosotros queremos mostrar cuáles son los factores de riesgo asociados a las poblaciones naturales de vinchucas. Queremos mostrar al ser humano, a las personas, ustedes aquí, este es un lugar de riesgo y estas son las combinaciones de vertebrados que están presentes en un lugar que aumentan el riesgo para el ser humano. Por ejemplo, presencia de conejos, aumenta la abundancia de vinchucas. Mientras más conejos hay, más riesgo hay de que en ese lugar hayan vinchucas, porque es una fuente de alimentación de muy fácil acceso para las vinchucas, los conejos, que son especies invasoras introducidas en nuestro país. También hemos detectado que mientras más lagartijas hay más infección en las vinchucas. Entonces, también un lugar con muchas lagartijas es probable que esté asociado a vinchucas con altos niveles de infección. Entonces, nosotros estamos describiendo cuáles son los factores de riesgo. También describimos cuáles son los factores de riesgos abióticos. ¿Ya? Por ejemplo, el calor. Los meses de verano son los de mayor riesgo para el humano de entrar en contacto con vinchucas. Más que las vinchucas silvestres no las vamos a poder eliminar, nunca. No se van a poder controlar tampoco. O sea, hay que partir de la base que están en sistemas naturales y los sistemas naturales no los podemos controlar y tampoco podemos salir a fumigar todo el campo, porque no solamente matas a vinchucas, sino que matas a otros insectos que son de importancia, por ejemplo, en polinización, ¿verdad? Entonces, lo que hay que saber es a convivir con las vinchucas y que se incorpore dentro de todo lo que es cuando van a establecer nuevos lugares de edificación, por ejemplo, en los estudios de monitoreo ambiental, incorporar también la presencia de invertebrados que pueden ser riesgosos para los seres humanos, en este caso insectos vectores. O sea, si yo voy a instalar un condominio, no solamente tengo que saber si hay especies emblemáticas de vertebrados, que son emblemáticas en términos de conservación, ¿verdad? Que vamos a estar eliminando localmente, si es que ponemos un condominio ahí o si talamos un bosque o lo que sea, sino que también cuáles son los vectores de riesgo biológico, ¿verdad?, para el ser humano. Ahí yo creo que es donde apuntamos como investigación nosotros en la parte aplicada, donde puede ser una aplicación. Bueno, recuerdo que estamos junto a la doctora Caretza Boto Majane, quien es profesora precisamente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y su especialidad fundamentalmente tiene que ver con estudio de interacciones parásito-vector hospedero relacionado con las vinchucas y la enfermedad que precisamente transmite, que es el mal de Chagas, de la cual también ella ya nos ha conversado. Siempre en la naturaleza, cada especie tiene un rol que cumplir. Y si uno saca una especie, evidentemente se descontrola ahí todo lo que tiene que ver con el equilibrio natural. Y yo le quiero preguntar si las vinchucas son un aporte dentro del equilibrio natural o las tenemos que considerar como una especie absolutamente de cuidado. Esa pregunta es súper compleja porque siempre es desde el punto de vista humano. O sea, si es un aporte o no es un aporte, es desde el punto de vista humano. Partiendo, yo no creo en el equilibrio,
no creo que existe el equilibrio en la naturaleza, siempre estamos en pequeños equilibrios que van cambiando, ¿ya? Así que el rol de las vinchucas, desde el punto de vista del humano, es un vector de una enfermedad y es una situación complicada, ¿verdad? Pero la vinchuca mantiene microorganismos en su interior y también no podemos descartar que esté controlando parcialmente, al menos, las poblaciones de roedores, por ejemplo, porque las vinchucas también infectan a los roedores al transmitirles el parásito. Entonces, puede haber mortalidad asociada, como se ha observado en condiciones de laboratorio, puede ocurrir mortalidad de roedores asociados al parásito que tiene que ser transmitido por vectores en condiciones naturales. Entonces, de alguna manera, igual podría estar amortiguando las alzas o las alzas de ratones en los sistemas naturales o de otros animales también, a través de la transmisión de una enfermedad. Doctora, bueno, me gustaría volver al tema de la enfermedad específicamente y especialmente para quienes hasta ahora nos están viendo y nos están escuchando. ¿A qué síntomas entonces debiese uno poner atención y pensar básicamente que ha sido picado sin saber por uno de estos insectos? A ver, o sea, voy a hablar de las dos fases más importantes, o de las tres, de hecho. Si están en la fase aguda, si uno ha estado en terreno, ha estado en un camping, en una zona que uno sabe que históricamente han habido vinchucas silvestres, por ejemplo, que es acá en Chile, entre Arica y la región de O'Higgins, y uno siente malestar general, como una gripe fuerte, dolor del cuerpo, ¿verdad? Poquito de fiebre, y vio vinchucas caminando cerca de la carpa, uno podría pensar, chuta, algo pasó acá, puede que me haya picado una vinchuca. Nosotros ya sabemos que no toda la gente responde igual a las picaduras de insectos, pero hay gente que notoriamente tiene una reacción alérgica mucho más grande y uno puede adivinar, es decir, acá me picó algo y veo vinchucas que caminan afuera, lo más probable es que una vinchuca se haya metido a mi carpa. Si pasa eso, yo le sugiero a la persona primero revisar la ropa y buscar pequeñas manchitas negras de heces, porque como es hematófago, sus heces son negras. Entonces uno puede detectar pequeñas manchitas negras en la ropa, si es que es clara, muy fácil, uno puede decir, sí, efectivamente una vinchuca estuvo en mi saco de dormir, me picó y defecó y es probable que me haya infectado. Uno lo que tiene que hacer ahí es acercarse a algún consultorio y decir, pasó tal cosa, estuve en un lugar donde hubo vinchucas y me siento mal y es probable que me haya picado y me haya infectado. Los síntomas empiezan a aparecer más o menos rápido, a los 2, 3 días de que te ha picado, ¿verdad? Y ahí lo que uno tiene que hacer es insistir que a las 3 semanas de haber ocurrido este potencial evento de contaminación o de infección, a uno le tomen una muestra de sangre y le hagan el test de Chagas para detectar Trypanosoma cruzi circulando en la sangre. No estás enfermo todavía, pero ya el parásito está circulando en la sangre y hay varias formas de detectar. Por inmunología, ¿verdad? Por el test de ELISA. Y también puedes detectarlo a través del PCR, que está tan de moda actualmente. El PCR, ¿verdad? Que se usan partidores específicos, pedacitos de genes, ¿verdad? Que son específicos del parásito, entonces tú lo puedes detectar si es que está en tu sangre. Con una muestra de sangre se puede detectar. Yo le digo a la gente, si quieren saber si tienen enfermedad de Chagas, vayan a donar sangre. Si uno va a donar sangre, en Chile hay un tamizaje de la sangre. Tamizaje significa que tienen que revisar que la sangre no venga con enfermedades. ¿Y cuáles? Con parásitos. ¿Y cuáles son esas? Tamizaje por enfermedad de Chagas, por hepatitis y por VIH. Entonces, todas las sangres de Chile, al tú donar sangre, pasan por ese tamizaje. Entonces, inmediatamente vas a saber. Y si te detectan que estás infectado, te tienen que avisar y tienes que recibir tratamiento. Eso es la primera fase, la fase aguda. Si por ese motivo te picaron las vinchucas, te infectaron y no tuviste ningún síntoma y nunca te diste cuenta de nada, vas a entrar a la fase asintomática, que puede durar hasta 20 años. Y como el nombre lo dice, es asintomática, sin síntomas, y no vas a tener molestia. Y lo que pasa muchas veces es que una mujer, por ejemplo, que está embarazada, tiene un bebé y le toman una muestra de sangre antes de que tengan el bebé y se dan cuenta que es positiva a T-cruzi. Y ahí recién saben, esa mujer sabe que está infectada o que nace un bebé y el bebé estaba infectado.
o también vas a donar sangre y te avisan que tienes enfermedad de Chagas. Bueno, y cuando ya entras en la fase crónica, empiezas con los síntomas que yo te decía, por ejemplo, con arritmia cardíaca muy fuerte. Entonces uno se cansa con mucha facilidad. Una persona de 40 años, por ejemplo, que fue infectado cuando tenía 10 años, a los 40 años ya puede estar muy dañado su corazón y de hecho pueden provocar infarto. Antiguamente era muy común que la gente joven, menos de 40 años, ¿verdad? Jugaban un partido de fútbol con mucha exigencia física y morían de un infarto en la cancha. Y se le hacía una autopsia, se le hacía un análisis y se veía que tenía miocarditis, el corazón grande. Entonces, por el tremendo esfuerzo de un partido de fútbol, pum, morían de un infarto. Ya no tenemos esa situación, afortunadamente, en Chile de llegar a esos extremos, porque se hace un buen control, un buen seguimiento. Bueno, entonces, arritmia, ahí hay que preocuparse. Cansancio, arritmia, si eres especialmente si eres una persona joven, o sea, caminar 2 cuadras y estar cansado. No, pues eso es extraño, ¿verdad? Y lo otro, empezar con problemas digestivos, problemas para tragar, que no puedes tragar la comida. Empiezas a adelgazar, también hinchazón por el megacolon, porque la gente derechamente no puede ir al baño, si es terrible. No puede ir al baño y necesita ser operada. Eh, si a la gente le interesa, uno puede buscar por internet y ver fotos de personas con alguna de estas patologías y es realmente terrible. Sí. Pero eso 20 años después que uno fue picado. Entonces, la idea es que si tienes la duda, anda a que te tomen una muestra de sangre, pero tienes que esperar un poquito porque el parásito tiene que circular por la sangre y empezar a multiplicarse para que sea detectado, porque si no puede ser un falso negativo. Bueno, este tema de las vinchucas solamente tiene que ver con nuestro continente América del Sur y en este aspecto, ¿cómo está Chile frente a los otros países enfrentando este tema, la enfermedad específicamente? Ya, específicamente es todo América, menos Canadá, ¿ya? Y Perfecto. Alaska, Ya. tampoco. Los países endémicos son los países centroamericanos y los países sudamericanos, ¿verdad? Y de Norteamérica, parte de México y la parte sur de Estados Unidos. Perfecto. Estados Unidos siempre se ha declarado como país no endémico y que son los inmigrantes que llegan infectados, pero no, en Estados Unidos hay 10 especies de vinchuca y tienen transmisión local. Eh, y en lo que es Centro y Sudamérica estamos hablando en total, hay como 120 especies de vinchuca en toda América, los distintos países, ¿verdad? Y Chile, junto a Uruguay, son los únicos 2 países de Sudamérica que se han declarado libres de transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi por las vinchucas que están dentro de las casas. Ese es el alcance que hay que hacer. Otra cosa es qué pasa con las vinchucas silvestres. Que es un Esa tema, tiene que ser nuestra preocupación. que es un tema a seguir estudiando, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, doctora Careza Boto, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado en este programa de Imago Mundi, de las Crónicas del Domingo. Y lo último que le pido es que nos pueda hacer algún comentario, alguna consulta que no le hayamos hecho y que usted precisamente quiera ahora relatarnos o comentarnos. Bueno, ¿qué pasa con la situación de Triatoma infestans, que es la vinchuca que estaba históricamente dentro de las casas en Chile? Tengo que comentar que gracias a las campañas de fumigación, esta vinchuca fue controlada. Sin embargo, todos los años aparecen focos, especialmente en Atacama y en Coquimbo, focos dentro de las casas y también han aparecido de esta vinchuca que estaba dentro de las casas, migró, parece, al ambiente silvestre. Y en Chile tenemos 2 puntos donde esta vinchuca que era de la casa colonizó el ambiente silvestre. Y un lugar es Putaendo, en la quinta región, y otra Escalera de Tango. Así que tenemos situaciones complejas también con la vinchuca doméstica o domiciliaria que colonizó el ambiente silvestre. Así que si es que alguien también está interesado en saber respecto a la vinchuca doméstica, Triatoma infestan, que está en otras partes de América también, no solamente en Chile, sigue siendo una situación que hay que mantener bajo estudio. Un link o un enlace donde la gente pueda adquirir mayor información respecto de este tema? Eh,
Bueno, sí, si ustedes ponen vinchucas silvestres Chile, al menos en el laboratorio hemos hecho un par de charlas que las pueden encontrar. Por ejemplo, en Naturalistas Chiles tenemos una charla y también tenemos mucho material que hemos donado a distintas, por ejemplo, a CONAF, hemos donado material visual para que la gente aprenda a conocer las vinchucas y también hemos puesto cosas en internet para que la gente las pueda reconocer. Así que eso, Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. ya. Muchas gracias a ustedes y espero que aprendan respecto a las vinchucas y que se cuiden. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos a partir de ahora y es la recomendación que hacemos a quienes no han visto y no han cuidado. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. La doctora Caresa Boto Maján, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ha estado hasta ahora compartiendo con nosotros esta edición del programa Imago Mundi en Canal 2 y las crónicas del domingo a través de Chilena FM. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.